Hola a todos, bienvenidos a este subpodcast Thinkers. Estoy muy contenta de platicar con todos ustedes. Este episodio es un episodio muy especial porque vamos a hablar de la sostenibilidad en la arquitectura y el interiorismo. En este episodio es un episodio de entender mucho más allá de eso que vemos día a día en el interiorismo. Es una forma en cómo diseñamos desde cero un proyecto y que se trata de entender cómo es posible poder construir sin tener una huella de carbono de alto impacto que afecte el ecosistema y que es muy importante hablar de este tema porque considero que es hablar, se habla mucho de sostenibilidad, pero realmente cuál es el alcance y qué tipo de elementos son importantes entender para poder ser sostenibles como arquitectos, interioristas o diseñadores en el campo laboral y la propuesta de valor que hay hacia la nueva forma en cómo vivimos los espacios. Es que existen muchas certificaciones en teoría o la forma de vender del proveedor va orientado a que son verdes o sin gluten, esto es broma, pero realmente de qué forma podemos construir y remodelar mucho mejor. Este episodio quiero hablarlo porque falta mucho más poner estos temas sobre la mesa y ser muy realistas, lo que de verdad significa ser sostenible en la vida, en la arquitectura y en el diseño. Además de que consideremos otros elementos exteriores que son recursos naturales que se pueden aprovechar totalmente. También considero que la forma en cómo la materia se incorpora a lo existente em, es muy importante. También cómo lo existente se puede repensar de manera creativa, la forma de conectar con el nuevo uso o la nueva posibilidad del espacio. Por eso considero importante, incluso antes de la obra, qué pasará cuando el espacio deje de utilizarse, ¿no? Me parece muy importante, que es algo que muchas veces no nos cuestionamos, pero solo así es posible que muchos de los materiales podamos volver a replantearnos de verdad cuál sería el mejor uso que le podríamos dar. La utilización de los materiales podríamos decir que es el impacto que tiene un proyecto de interiorismo y su repercusión es directa al cambio climático debido a la energía que utilizamos durante o sea, la energía que se utiliza para producir ese material en su ciclo de vida, ¿no? El nombre que se le da justamente a los materiales en todo su proceso, no sé si sabían esto, pero se llama energía incorporada. Em, por lo que entre mayores procesos de transformación que pase, será mucho mayor su gasto energético y mayor la contaminación. Qué locura, ¿no? Así como su imposibilidad de simplicidad que conlleva a lo largo de su vida el desprendimiento de ciertos materiales, aditamentos que podrían afectar la salud de quien vive en los espacios. Esto me parece fundamental porque es muy extraño, incluso yo no había escuchado sobre eso, ¿no? Es muy difícil que podamos hablar de estos temas, pero es importante entender que la salud, los materiales que utilizamos en los espacios repercuten totalmente en la manera en cómo vivimos los espacios, ¿no? A través del tiempo por el desprendimiento de estos materiales. En el estudio, no sé si les he platicado, pero en el estudio sí buscamos constantemente incorporar materiales y sí es comercial un poco, pero también platicarles que es una mejor forma en cómo podemos aproximarnos a las obras. Nosotros buscamos constantemente poder utilizar materiales naturales que no necesiten un proceso tan intenso y que también no tienen por default, no tienen una gran energía incorporada que las alternativas fabricadas por el nombre. Por ejemplo, el vinilo o el PVC, seguramente han escuchado estos materiales, son materiales que tienen una gran energía incorporada, ¿no? Entonces, me parecen materiales terribles y que a veces son inevitables porque justamente el cliente pide estos materiales, pero em, tienen una gran energía incorporada, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en los materiales que elegimos. Sé que todos buscamos estar a la moda, estar en tendencia, tener los mejores acabados, pero creo que la mejor forma de abordar un proyecto es cuestionarnos sobre lo existente. ¿Qué cosas son atemporales y qué otras no? ¿Qué queremos cambiar? Eh, ¿Cómo no podemos matar el diseño, pero también no aferrarnos a lo nuevo? ¿A qué voy con esto?
que pensemos en la reutilización de algunos materiales existentes sin que prive el diseño. ¿Se habían cuestionado esto? O sea, ¿cómo podemos que un espacio poder utilizar eso que ya está y que puede tener un doble uso sin necesidad de irnos luego a voy a proponer algo nuevo, ¿saben? Entonces, considero que los materiales que escogemos como diseñadores, interioristas, arquitectos, eh, afecta notablemente el bienestar de los usuarios, ¿no? Y no pensando en términos constructivos, sino en términos de simplemente colocar un mueble, simplemente colocar o tapizar una silla, un sillón, simplemente con el hecho de cambiar el material del piso, ¿no? Ese tipo de pequeñas decisiones que pueden afectar o mejorar el bienestar de la persona que va a habitar ese espacio, ¿no? Porque como les platicaba, liberan gases que son compuestos orgánicos volátiles que contienen muchos acabados, adhesivos y muebles que contaminan el aire interior y que es dañino a largo plazo. Em, Me parece muy importante en fijarse en el ciclo de vida de los materiales a mediano, a largo plazo. Es importante reducir nuestro consumo de materiales y escogerlos con sensatez para poder mitigar el impacto ambiental. Han escuchado este término de las 3 Rs, ¿no? O sea, es algo que a mí me lo enseñaron en la primaria y que puede sonar a cliché que lo traiga de colación, pero creo que es muy cierto pensar en cada momento del proceso de diseño que tiene, eh, de realización de cada uno de los productos, ¿no? Es como debería ser una Biblia para nosotros como creativos, el ser mucho más consciente de los materiales que utilizamos, y con esto me gustaría aterrizarlo a los proyectos de remodelación, de la reutilización, hago hincapié en eso, en la reutilización de los materiales existentes de una forma mucho más creativa. Creo que eso sí podemos llegar a ese punto. De hecho, ya existen empresas que deciden darle un segundo a las cosas. Eso es mucho más barato que comprar algo nuevo. Es quitarnos este tabú de que lo viejo es viejo y nos quita estatus. Más bien lo viejo puede ser muy bien aprovechado y con algunos retoques pueden hacernos sentir un espacio, que un espacio tenga mucho más estilo, ¿no? Esos lugares eclécticos que combinan de lo que había en el espacio, pero también cómo podemos llegar a estos proyectos con un nuevo uso. Las obras nuevas también ofrecen una oportunidad de probar materiales innovadores y respetuosos con el ambiente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pensamos y también compramos en empresas que le dan un segundo uso a las cosas? Poder pensar también en esta filosofía wabi sabi que me encanta y que habla cómo la materia a través del tiempo se deforma y eso no significa que se quite su belleza, sino más bien cómo durante ese tiempo podemos percibir el espacio de una manera distinta y que la belleza llegue a un punto en el que sea una belleza que también, a ver, me parece un concepto abstracto, qué es bello, qué no es bello, ¿no? Y al final del día, la belleza se puede conservar a lo largo del tiempo, del pasar del tiempo y que tendrá un impacto en la materia. Eh, También les voy a compartir esta lista de especificaciones de los materiales eh, que les recomiendo mucho para asegurarse que las repercusiones medioambientales asociadas con un material a lo largo de su vida no sea tanto, sino que sea un impacto reducido. Y ese es nuestro objetivo. Como arquitectos tenemos que pensar esto sí o sí. Una de esas preguntas, y les voy a decir 5 preguntas que me encantan, es, ¿se necesita el material? O sea, ¿realmente ese material lo vamos a necesitar? ¿El material es reutilizado o recuperado? Esto como punto de inicio para que podamos saber si algo lo podemos reutilizar. El material se obtiene y se procesa cerca de la obra. Eh, Esto sin duda porque la huella de carbono, que el impacto que tenemos en cuanto llega el material es importante. El material es renovable, o sea, si después se acaba el uso, podemos renovar este material. Tiene una baja energía incorporada y se ha utilizado poca agua en su producción. Creo que esta pregunta está como muy bien entendida. Eh, es importante elegir materiales con baja energía para que podamos tener un impacto mucho más sostenible con el entorno y sustentable y con el proyecto en sí. Eh, Pues con esto quiero acabar.
Me gustaría mucho que me comentaran qué opinan de esto que les estoy platicando, que me parece muy interesante como muchas veces el decir que vamos a reutilizar algo es como algo que no está bien visto, pero realmente considero que esto puede generar un proyecto incluso aún más interesante porque nuestra creatividad empieza a suceder. Solo ahí es cuando empieza a suceder, porque es trabajar con algo que ya tienes. Es muy fácil crear desde cero, ¿no? Es muy fácil imaginar miles de formas de cómo tener algo desde cero. Pero ¿qué pasa con eso que ya tenemos? Se los dejo sobre la mesa y nos vemos en el siguiente episodio de Thinkers. Chao.